hay una cosa que nosotros no hemos visto, porque no vemos matemática o geometría muy profundo, pero hay una cosa interesante que sería bueno que ustedes sepan, que en todo triángulo, el mayor ángulo interior está opuesto al mayor lado. Por ejemplo, en este triángulo que se ve acá, sombreado en dorado, en amarillo, acá. ¿Cuál es el mayor lado? Y R. R, porque tiene 202 frente a 150 y 180. R es el mayor lado, 102,2 es el mayor lado. Está opuesto a qué? Al mayor ángulo, porque este es 120 y los otros dos son agudos de ese triángulo. Siempre pasa lo mismo. Y el menor lado está opuesto al menor ángulo. Si te tomas el trabajo de sacar este ángulo, vas a ver que el menor lado de los tres está opuesto al menor ángulo. Y el lado del medio está opuesto al ángulo del medio. O sea que, entonces, ¿para qué les digo esto? Pero cuando vos tenés un triángulo y vos conocés, bueno, vamos a dibujarlo de otra manera, qué sé yo, y vos conocés los tres lados del triángulo, vos agarrás y conocés los lados A, B, C, no importa la letra que le pongas, conocés los tres lados, ¿no? Entonces, vos vas a saber cuál es el lado mayor, ¿sabés? Comparás y sabés cuál es el lado mayor. Supongamos que hace al lado mayor, ¿no? Entonces le tirás el teorema del coseno, un solo teorema del coseno, para calcular el ángulo que queda enfrentado al lado mayor, porque el ángulo que queda opuesto al lado mayor es el ángulo mayor. Y es el único que puede ser obtuso en un triángulo, porque los tres ángulos de un triángulo podrían ser los tres agudos, alfa, beta, gamma, los tres ángulos agudos, acutángulo, uno recto y los otros dos agudos, triángulo rectángulo, o uno obtuso y los otros dos agudos. O sea, no sé si me explico. Entonces vos, una vez que ya hiciste el teorema del coseno, se lo tiraste para calcular el ángulo que está enfrentado al mayor lado, ese va a ser el mayor ángulo. ¿Y puede dar obtuso o no? Pero si da obtuso, ya, o no de obtuso, ya sabe lo mismo que los otros dos ángulos son agudos. Porque ese ángulo, como está opuesto al mayor lado, es el mayor de los tres ángulos del triángulo. Con lo cual queda claro que los otros dos son agudos. Y ya puedes tirar el teorema del seno alegre y graciosamente para calcular los otros dos ángulos. O sea, un ángulo. Y el tercero sale por suma, la suma que es 180. No sé si me explico. El A, 65 unidades. Supongamos que ahí está el A. B es más chico, de 36. Supongamos que, mira, si B estuviera así, la resultante sería la hipotenusa mayor que la mayor. Nunca te puede dar 54 la resultante. Así que 54 es menos que 65, ¿o no? Entonces es evidente que el vector no está a 90 grados, el B. Si lo fuera a escribir así, a ver, 65, la mitad, 33, un poquito más de la mitad. Ahí está, B. Si lo pusiera agudo, peor todavía, más grande todavía la resultante. Si lo ponía a 90 grados, también es más grande que los catetos. Entonces, este tiene que estar así, más o menos, el de 36 unidades. Entonces, de esa manera, acá tenés A de 65 unidades. Acá tenés B, un poquito más de la mitad de 65, 36. La mitad de 65 es 32 y medio. Este es un poco más, 36. A ojo. Tienen que formar un ángulo obtuso, por eso les digo que validen y que traten de dibujar algo realista, porque si no va a encontrar un ángulo que va a parecer de agudo y va a ser obtuso, o lo que sea, ¿o no? Ahora trazo acá el paralelogramo, más o menos a ojo, ¿o no? Entonces, ahí me da una resultante, o suma, que es menor que 65. Se ve a simple vista, ¿ven? Menor. Si, supongamos que sea de 54. Ahí. Bueno, vayan validando, vayan validando. O sea, si vos, esa es la validación que hay que hacer. O sea, si A y B formaron un ángulo agudo, peor todavía, más grande todavía la resultante. Si están a 90 grados, la resultante es la hipotenusa, es mayor que la mayor que el mayor de los catetos. Tiene que estar a más de 90 grados para que se dé esa situación. Supongamos que sea 54, porque sea casi igual que esta de 36. Bueno, más o menos, más o menos. Ahí está. Ahora, ¿qué pide acá? El ángulo entre los vectores A y B y entre la resultante, bueno, nosotros ya sabemos entonces que este lado también vale B. O sea, este lado lo puedo dibujar de nuevo. No quiero
perder el dibujo aquel, pero voy a dibujar acá. Ahí de nuevo B, ¿o no? Así hago una suerte de poligonal. Y acá tengo B, de 36 unidades. Entonces, como hemos dicho antes, tenemos un triángulo conocido totalmente, acá se forman dos triángulos oblicuángulos totalmente congruentes entre sí. Y bueno, vamos a trabajar acá nosotros, en este triángulo oblicuángulo, que va a ser un triángulo supuestamente acutángulo, me parece. O sea, con todos los ángulos agudos. Veremos, ¿o no? ¿Cuál es el mayor lado? Ah, no sé, porque este puede ser obtuso. ¿Cuál es el mayor lado? 54, 36, 65. 65 es el mayor lado. Entonces vamos a agarrar y de derecho mar de entrada vamos a calcular este ángulo, que es el único que podría ser, llamémosle alfa, porque está opuesto a A, es el único de los tres que podría ser obtuso. O no, pero podría ser obtuso. ¿Entienden? Porque está opuesto es el mayor ángulo. Si vos le pones acá beta, que está opuesto a B, y acá gamma, que está opuesto a la resultante, ¿o no? Alfa, beta, gamma, el mayor de los tres va a ser el que esté opuesto al mayor lado, por lo tanto alfa va a ser el mayor de los tres. Voy a sacar alfa primero. Entonces, para sacar alfa, después voy a ver que si respondo qué me preguntan, pero voy a sacar alfa primero, así resuelvo acá el triángulo. Como tengo los tres lados, bien me dijeron ustedes, hay que aplicar el teorema del, digamos, del coseno, ¿o no? Y como voy a utilizar el coseno de alfa, arranco por 65. 65 al cuadrado, que es el lado opuesto al ángulo que voy a calcular, es igual a 36 al cuadrado más 54 al cuadrado menos 2 por 36 por 54 por el coseno de alfa. Bueno, y ahí despejan alfa, ¿o no? Y con alfa podemos sacar después beta con el teorema del seno, sin peligros, con el teorema del seno. Bueno, y de acá hay que despejar alfa, ¿o no? 65 al cuadrado, menos 36 al cuadrado, menos 54 al cuadrado, que son estos dos que pasan restando al primer miembro, es igual a menos 2 por 36 por 54 por el coseno de alfa. Y finalmente, 65 al cuadrado menos 36 al cuadrado menos 54 al cuadrado dividido. Ahora es un solo término el que hay acá, en el segundo miembro. Entonces, para despejar el coseno de alfa, todo lo que lo está multiplicando al coseno de alfa pasa dividiendo. Menos 2 por 36 por 54. Y ese es el coseno de alfa. Si es negativo, me va a dar un ángulo obtuso. Y si no, me va a dar un ángulo agudo. Hago entrar la calculadora acá y tengo, abro la fracción, 65 al cuadrado menos 36 al cuadrado menos 54 al cuadrado, todo dividido, menos 2 por 36 por 54. Y ese es el coseno de alfa. Dio negativo, ¿o no? Por poco, pero dio negativo. Shift coseno. Acá no tengo ningún problema con el coseno. Si el ángulo es mayor a 90, me lo va a indicar. Mirá, mayor por un pelito, ¿o no? 90,19. No sé si eso me lo han pedido o no me lo han pedido, ya voy a ver. 90, voy a resolver el triángulo oblicuángulo, que está sombreado en amarillo yo. 90,19 grados. Ese es alfa. Después me voy a meter a ver qué me piden. Bueno, una vez que tenga alfa voy a sacar beta. Entonces, seno de alfa es A, como seno de beta es AB. Como seno de beta es AB. Bueno, vamos a ponerlo directamente. A ver, seno de alfa. ¿Cuánto es alfa? 90,19. Seno de 90,19 es A, 65, como el seno de beta, que quiero sacar ahora, el seno de beta es AB, 36. Bueno, y ese 36 pasa multiplicando acá. Qué mal que se haga esto, ¿no? Pero ustedes ya saben, ¿o no? Entonces ahora te voy a sacar beta de acá. Y queda fracción 36 por seno de ans, porque lo tengo todavía en ans, el ángulo exacto ese, sobre 65. Y ese es el seno de beta. Ese es el seno de beta, arco, seno, y no tengo peligro porque beta no puede ser nunca un ángulo obtuso, ya que el obtuso es alfa.
por poco, pero es el obtuso alfa. 33,63 sería beta. Beta igual a 33,63. Y gamma, entonces voy a terminar de sacar los ángulos, después me meto a ver qué me piden. Y vamos a sacar gamma, por diferencia con 180, 180 menos 90,19 menos ans, que lo tengo ahí, que es beta, 56,18. 56,18. Gamma, por diferencia con 180, 56,18. Bueno, a ver qué me piden ahora. Calcular, me piden dos ángulos, ¿o no? Calcular el ángulo entre los vectores A y B. Olvidémonos entonces este B y vamos a este B de acá, ¿o no? Hay que ir cuando me piden ángulo entre los vectores, a veces coincide, como nos pasó recién, pero en general no. En general no coincide, o sea, hay que tener cuidado, no hay que sacar el ángulo. Este lo voy a sacar, lo voy a borrar ahí. Voy a ir al ángulo entre A y B. No en el triángulo, sino en el paralelogramo. Veamos lo siguiente. Si prolongo este lado acá, acá va a haber un ángulo que es igual a gamma. Acá, igual a gamma, por correspondiente entre paralelas, ¿o no? Entonces, entre A y B queda el suplementario de gamma. Todo este ángulo grande. Es el suplementario de gamma. Entonces, allá vamos. 180 menos gamma. 56,18 es gamma. Da 123,8. No, lo mismo que alfa no. Porque alfa, a ver, no. Porque alfa es igual a este de acá a acá. No, no es lo mismo que alfa. No, no, fíjate, no. Alfa es 90,19. Bueno, 123,8. Vos resolvés el triángulo oblicuo-ángulo. Agarrá la técnica del seno-coseno, teorema del seno-coseno, y sacame todos los lados, todos los lados ya están. Todos los ángulos del triángulo, ese sombreado en amarillo, después te saco lo que piden. El ángulo entre la resultante y B. Ahí hay que mirar el paralelogramo. Cuando te dicen el ángulo entre el vector A y el vector B, no tenés que mirar entre este A y este B, entre el lado A y B del triángulo. No, tenés que buscar entre los lados del paralelogramo, porque se referencian a los vectores, ¿o no? Vamos a la segunda. El ángulo entre la resultante y el vector B. Entre la resultante y el vector B sería este ángulo de acá. Ese es el ángulo que me piden ahora. Phi, llamémosle. Entre el resultante y el vector B. Hay que mirar siempre el, digamos, paralelogramo. Ahora, ese phi es igual a alfa por alterno interno entre paralelas. Dos paralelas, una transversal, phi igual a alfa. ¿Cuánto valía alfa? 90,2, redondeando. Entonces el phi, como es igual a alfa, alterno interno entre paralelas, sí, 90,2. 90,2 redondeando. Ahí está. Es la opción B. Yo lo tengo acá como opción B. Pero recuerden, si la resultante no es el mayor de los tres lados, o sea que hay un vector que se suma que es mayor que la resultante, o me dicho de otra manera, la resultante es menor que uno de los vectores, y bueno, eso solamente pasa acá 54, que es menor que 65, bueno, mayor que 36, pero menor que 65, pasa porque los vectores están formando un ángulo obtuso, A y B. No hay otra posibilidad, porque si A y B formaron un ángulo agudo, la resultante siempre es mayor que el de los tres lados, el mayor de los tres lados. O si formaron un ángulo agudo, recto, también. Si A y B formaron un ángulo recto, la resultante como hipotenusa que también es mayor que A y mayor que B, la resultante. Pero si empiezan a formar ángulos obtusos mayores a 90 A y B, la resultante puede ser menor que A y mayor a B, o incluso menor que los dos, menor que A y menor que B. Y eventualmente puede ser cero, pero no va a pasar acá en estos ejercicios, pero si los dos vectores fueran iguales y opuestos, darían una resultante de cero. O sea, podría ser cero la resultante. No, en este caso lo va a dar, pero porque te quieren generar un triángulo. O sea que la resultante puede dar esas posibilidades, se ubican. Para dibujar mejor, aunque lo dibujes mal, lo mismo te va a salir. Si seguís la regla del teorema del seno y el coseno, por más que te parezca que un ángulo es agudo y en realidad era obtuso o lo que sea, si seguís las reglas te va a salir bien numéricamente. Claro, después no va a tener el placer de ver que lo que se ve acá a simple vista, ¿o no? De que A y B forman un ángulo obtuso, que A y B forman un ángulo de 123 que se ve a simple vista, te va a quedar que 123 y lo vas a ver en el dibujo y vas a decir, pero esto parece 60.
parece 60 y no son 60.